documentos mediante los cuales vamos a regir pues la participación en nuestro grupo y la permanencia y como la dirección a futuro de nuestro grupo. Entonces, la próxima semana, al finalizar la próxima semana, abriremos convocatoria para todas esas personas que nos han escrito, que están interesados pues en entrar al grupo, en participar de las actividades y pues de crecer todos juntos. Entonces vamos a abrir convocatorias. Entonces en su momento les explicaremos cuáles serán las membresías y cuáles serán los requisitos. Pero sí es importante que desde ya no dejen de llenar la asistencia porque entre uno de los requisitos, pues en búsqueda de tener gente comprometida en el grupo y pues llevar esto hasta futuro, necesitamos gente comprometida y la manera en que vamos a empezar a hacer eso es con la asistencia a las charlas. Entonces, uno de los requisitos, les adelanto, va a ser pues la participación, así sea solo asistencia, mínimo al 60% de nuestras charlas. Entonces, para que se vayan anotando ahí y vayamos teniendo eso en cuenta para que pues después vamos a tener más cosas, porque la idea de nuestro grupo es permitir pues el crecimiento en el conocimiento acerca de la cirugía plástica, pero también publicar, participar de actividades teórico-prácticas. Entonces, todo eso lo haremos también teniendo en cuenta la participación. Entonces, bueno, ya con eso en mente, el tema que hoy vamos a tratar es la cicatrización de heridas normal y anormal. Entonces, vamos a empezar primero contándoles la bibliografía. Nuestro libro principal, lo estamos haciendo así pues porque eso, al ser un grupo estudiantil, es un grupo de formación. Nuestro libro base, el que estamos utilizando, es Plastic Surgery de Graham Smith, pero para esta charla me ayudé también a complementar del libro de cirugía plástica para médicos generales del doctor Javier Villegas de la Universidad del Valle, también pues cirujano plástico graduado de la Universidad Nacional, y del libro del doctor Felipe Koisman, un doctor demasiado importante para el servicio de cirugía plástica de la Universidad Nacional y como tal para la cirugía plástica en Colombia. Antes en ese nos apoyamos. Y por último, en una revisión narrativa actualizada de temas básicos, que es el artículo que ven abajo, es del 2021, es muy conciso. Vale la pena que tomen de pronto un pantallazo porque esta revisión está junto con otros artículos en la misma revista, en donde se hace una revisión pues a profundidad de cada tema de cicatrización. Entonces vale la pena que le echen una revisada. Para empezar el contenido de la charla, pues primero que todo una introducción acerca del tema de cicatrización de la piel, histología de la piel, fisiología de la cicatrización, tipos de heridas, tipos de cierres, factores que afectan la cicatrización y alteraciones, digamos, que tenemos en la cicatrización. Entonces, a manera de introducción, en primer lugar, hay que recalcar que la piel es el órgano más extenso del cuerpo. Ya solo por eso su importancia pues es de gran magnitud, pero además de eso cumple unas funciones muy importantes. En principio, una función de barrera. Barrera frente a la radiación ultravioleta, lo que hace que nosotros no tengamos gran cantidad de neoplasias o que también el medio interno se deshidrate, esa función de barrera, pero también va a cumplir función de barrera frente a microorganismos, patógenos, sean bacterias, virus, va a cumplir esta función. Además de todo, también es muy importante la función sensitiva, ya que a través del sentido táctil podemos aproximarnos a nuestra realidad y es muy importante tenerlo en cuenta. Y la termorregulación, que en nosotros quizás no es tan especializada como en otras especies, sin embargo, igual la piel cumple su función de termorregulación, que consiste básicamente cuando está haciendo mucho calor, pues la sudoración, vasodilatación, cuando hace mucho frío, principalmente la vasoconstricción hacia grandes rasgos. Entonces vemos que es una barrera muy importante, cumple funciones vitales, incluso que personas grandes quemados pueden morir precisamente por la pérdida de grandes extensiones de este órgano tan importante. También tenemos que hay estudios que reportan que
las heridas como tal, las quirúrgicas y el pie diabético, principalmente en Estados Unidos, generan una alta carga económica para los sistemas de salud. Ellos calculan que para el 2014 los gastos por heridas fueron de 28.1 billones a 96.8 billones de dólares. Pues quizás es muy alto, también hay que entender el sistema de salud de Estados Unidos es bien particular. Sin embargo, esto es para demostrar que es importante saber este tema. Y es importante para todo médico general, no solo yo sé que la mayoría de los que estamos acá, y espero que tengamos un interés en la cirugía plástica, pero pues para el médico general es un tema vital, ya que todo médico general en algún momento se puede encontrar con pacientes postrados, crónicos, con pacientes con enfermedades metabólicas como la diabetes, que se puede ver el pie diabético, pacientes con trauma, pacientes después de cirugías por mordeduras, etcétera. Hay muchas razones por las cuales nosotros como médicos generales debemos manejar este tema de la cicatrización muy bien. Entonces, para empezar con la histología, quiero mostrarles que pues vamos a empezar de profundo a superficial. Entonces en la piel tenemos en la imagen de la derecha una fotografía de una lámina histológica de hematoxilina y eosina. Entonces aquí vamos a ver primero que en la parte más profunda, esto que ven acá, la dermis es la parte más profunda, epidermis más superficial. La dermis está compuesta básicamente por fibroblastos y el producto de ellos, que es el colágeno. En este caso es importante tener en cuenta que es el colágeno tipo 1. Esta dermis va a estar dividida como en dos partes. Una dermis papilar, que hace referencia a esta dermis que está adyacente al inicio del epitelio escamoso, y una dermis reticular que es más profunda. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque como vemos aquí a la imagen de la izquierda, en la dermis profunda, o en la dermis reticular es donde vamos a encontrar los anexos. ¿Qué implicación tiene esto? Después, digamos, vamos a ahondar más en esto, pero estos anexos están tapizados por células epiteliales, queratinocitos, y si esta parte se preserva, la cicatrización o la epitelización va a ser mucho más efectiva porque los queratinocitos van a poder migrar de aquellos anexos. Entonces eso es importante tener en cuenta en cuanto a la dermis. Ya pasando más a superficial, tenemos pues el tejido epitelial escamoso, que como tal es la epidermis. Esta epidermis está compuesta básicamente solo de una célula, que son los queratinocitos. Lo que pasa es que ellos van a tener un proceso de maduración en el cual van a ir ascendiendo para terminar siendo simplemente capas de queratina. ¿Listo? Entonces, en la parte más basal de las papilas, que se ve más basofílico, más azul, son células nucleadas y con una tasa alta de replicación mitótica. ¿Por qué? Porque a raíz de ellas es que se va a empezar a formar todo el epitelio, ¿sí? Este es la primera parte de la epidermis, que se llama el estrato basal. Este estrato basal es también importante tenerlo en cuenta, ya que como estas células tienen una alta tasa de replicación mitótica, pueden estar predispuestas a que por efectos de la radiación solar tengan mutaciones, y como están proliferando tan rápido, pues se pueden generar mutaciones y va a generar cáncer. Por eso es que el cáncer, el carcinoma vasocelular es una neoplasia muy frecuente y pues que se encuentra bastante en clínica. Estas células van a empezar a subir y van a empezar a tener unos cambios morfológicos. El siguiente estrato que sigue el estrato espinoso. Eso es una caracterización morfológica porque las células acá se organizan como empalizada y toman como una conformación más poligonal, se podría decir. Entonces da la impresión de un estrato más espinoso. Y posterior a este vamos a tener el estrato granular. ¿A qué hace referencia este estrato? Aquí es donde los queratinocitos van a empezar a tener los cambios más importantes porque van a empezar a aumentar su producción de proteína, específicamente de la queratina, ¿sí? Entonces, estos queratinocitos, por esa alta tasa de producción de proteína, alta tasa metabólica, van a empezar a perder incluso sus organelos y sus núcleos y van a ascender finalmente
para dar esta capa de queratina. Esta capa de queratina va a variar en su grosor. Este es el estrato córneo, que puede, dependiendo del tipo de piel, tener una capa adicional que sería el estrato lúcido, pero básicamente es más queratina y se diferencia piel gruesa de piel delgada. Entonces, si la piel es de palma de manos o plantas, pues va a tener esa característica de abundante queratina. Entonces, con eso claro, vamos a ir avanzando, tener en cuenta pues los pequeños detalles que les nombré para ir afianzando el conocimiento de la cicatrización normal. Normalmente en la fisiología de la cicatrización, a manera académica, la dividen en 3 fases, ¿sí? Sin embargo, esas fases no son estrictamente, digamos, seguida una detrás de otra, a manera cronológica, sino que se interponen, pero pues hay un momento del tiempo en donde va a predominar cada fase, pero pues hay que entender que hay interacción entre todas esas fases, no es que se da una y después la otra, sino que pueden interactuar. Se va a caracterizar, hay una fase adicional que ya se las voy a nombrar que me pareció importante, pero la mayoría de libros describen estas. Entonces, en la primera fase, que es la inflamación, aquí en la gráfica queremos mostrar que va a haber un predominio de células inflamatorias como los neutrófilos y los macrófagos. Sin embargo, como se ve en la gráfica, también van a empezar a aumentar la cantidad de fibroblastos en la herida. En la etapa de proliferación es donde se va a encontrar una mayor cantidad de fibroblastos, como lo vemos aquí, y en la etapa de maduración, los fibroblastos empiezan a disminuir y ya va a quedar más colágeno. Aquí en la imagen de la derecha tenemos una gráfica mostrando ya como tal los productos de estas células o específicamente más que todo de los fibroblastos. Entonces tenemos que al principio va a haber una alta cantidad de fibronectina y también vamos a ver que hay una producción de una alta cantidad de colágeno tipo 3. Ya les voy a explicar, pero este colágeno tipo 3 es un colágeno que no tiene las mismas características del colágeno tipo 1 que ya les había nombrado, que es característico de la dermis. Eso va a tener unas implicaciones clínicas y pues en términos de tratamiento y todo. Vemos que hay un momento en donde va a haber un reemplazo o un cambio del colágeno tipo 3, que es lo que se conoce con la fase de maduración. Y es en donde, como se ve en la línea azul, la herida empieza a tomar una mayor fuerza tensil para llegar casi a la parecida a la piel normal. Se llega máximo al 80%, nunca una cicatriz va a ser igual a la piel sin una agresión. Entonces, esta era la fase que no nombran mucho, pero a mí se me hace importante, que es la fase de la coagulación. ¿Por qué importante? Porque básicamente es con la que se empieza todo, ¿sí? Entonces se empieza con la hemostasia primaria. Entonces vamos a tener un corte, un trauma, puede ser incluso una incisión quirúrgica, que va a causar una disrupción de esos vasos sanguíneos. Cuando se dañan esos vasos sanguíneos, lo primero que va a pasar, pues para evitar que sangre tanto, es que se va a liberar endotelina, eso va a generar un poco de vasoconstricción. Sin embargo, cuando se expone el colágeno, las plaquetas que van pasando por esa luz capilar van a empezar a adherirse y al adherirse se van a activar. Cuando se activan, estas plaquetas van a generar la liberación de unos gránulos que contienen unos citoquinas y elementos muy importantes, tanto para la hemostasia como la fase, la hemostasia primaria, la cascada de la coagulación y posteriormente la inflamación. Entonces es importante tener en cuenta cómo ocurre esto, porque a raíz de esto es que va a empezar la inflamación y lo que ya les voy a hablar. Entonces, a tener en cuenta, se va a liberar factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento transformante beta y también aquí hacer énfasis en que muchas veces pues para todos no es muy evidente ver cómo la coagulación se conecta con la cascada de la inflamación. Una de esas razones bien importantes es que durante la cascada de la coagulación, cuando se pasa del factor 12 al 12 activado, se produce una molécula que se llama bradicinina. Esta bradicinina va a potenciar la cascada de la inflamación, pues adicional a otras, pero eso es un mecanismo que se conoce bien. Entonces me parece importante entender que empieza por la coagulación y de ahí es que se desprende la inflamación.
Entonces aquí en la imagen de la izquierda vemos pues el corte inicial, la agregación plaquetaria, los eritrocitos y muy importante la formación de este colchón de fibrina, porque a partir de ahí es que van a empezar a formarse pues como tal la cicatriz, tanto a migrar los fibroblastos como posteriormente los queratinocitos en la epitelización. Ahora sí, empezando entonces con la primera fase, que es la inflamación, que lleva más o menos de 4 a 5 días. Entonces, esta es una fase en la cual se va a caracterizar por la presencia en la herida de plaquetas, neutrófilos y macrófagos. Los neutrófilos y los macrófagos ya mostramos que pues mediante la cascada de la coagulación y la liberación de los gránulos de las plaquetas son los que van a llegar. Ellos llegan con la finalidad de limpiar todos estos detritus, bacterias contaminantes de la herida, partes necróticas de la herida, en fin, lo que van a hacer es quitar todo lo malo para propiciar un medio adecuado para la cicatrización. En esta fase va a haber una abundante cantidad, o sea, esto es una fase local y sistémica, en donde van a haber gran cantidad de citocinas proinflamatorias y factores de crecimiento. En especial, pues son muchísimas, pero pienso que las más importantes a tener en cuenta es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento transformante, el factor de crecimiento epitelial, el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de necrosis tumoral, la fracción C3 y C5A del complemento. Estas son importantes porque estas ayudan a la opsonización y pues a la limpieza de bacterias, y la bradicinina, que como ya había mencionado es ese nexo entre cascada de coagulación y potenciación de la cascada de la inflamación. En la imagen de la derecha pues podemos ver en la dermis la acumulación de células inflamatorias y la permanencia del coágulo. En la fase de proliferación, esta es una fase que también, pues, yo sé que esto es una charla que pretende ser básica, pero en esta etapa principalmente intenté, pues, tener en cuenta las minucias. Pienso yo que teniendo en cuenta, no dando por hecho muchas cosas, sino teniendo en cuenta esas minucias es cuando nos podemos hacer muchas preguntas y, pues, llegar a la realidad de que hay mucho por hacer, ¿sí? Que hay muchas preguntas sin respuestas. Entonces, pienso que eso es importante y más para los que van a participar de este grupo, porque la idea es crear, pensar y llegar a estas minucias es lo que nos hace pensar. Entonces, en la fase de proliferación, los libros normalmente mencionan simplemente que hay un aumento en la cantidad de fibroblastos que empiezan la producción de colágeno tipo 3, ¿sí? Pero dentro de esta fase hay varias, digamos, características, ¿sí? Entonces vamos a tener en un comienzo la fibroplasia, que es un proceso que se da de 3 a 5 días y consiste principalmente en la producción de matriz extracelular. Esta matriz extracelular compuesta principalmente por ácido hialurónico y colágeno tipo 3. Por eso vemos tanto en los productos de estética o en los de cicatrización, el ácido hialurónico es muy importante en la producción de matriz extracelular. Aquí hay algo que después voy a ahondar un poco, y es que tener en cuenta que el colágeno es una proteína compleja. Se compone de prolina, y para la hidroxilación de esa prolina, para la reacción de esa enzima que hace la hidroxilación de la prolina, es muy importante la vitamina C. Eso ya después voy a mostrarles por qué las implicaciones, y también el oxígeno, pues el oxígeno en todas aquellas reacciones que necesiten alta demanda energética como lo es la cicatrización, es vital. También tenemos una fase de granulación, en donde vamos a ver un tejido rojo brillante de aspecto nodular. Ya les voy a mostrar para que les quede más claro y lo tengan en mente, que tiene una alta angiogénesis. En esta vamos a tener característicamente, que también, o sea, hay datos que quiero que tengan en cuenta porque van a servir a futuro, y es la proliferación capilar. En esta fase de granulación es en donde se hace adecuado pues la colocación de injertos o de llevar a cabo un cierre por tercera intención, que ya les voy a aclarar qué es eso más adelante.
La siguiente fase dentro de la proliferación es la contracción, en donde básicamente van a haber unos fibroblastos que por características genéticas tienen en su citoesqueleto unas fibras que les permiten contraerse. Entonces estas células lo que van a hacer es disminuir la superficie cruenta, aproximarlo para permitir una más fácil epitelización. Entonces, esta fase de contracción se sabe que es menor en heridas limpias y correctamente afrontadas. Esa contracción es importante tenerla en cuenta porque, por lo menos, digamos un ejemplo, cuando hay heridas longitudinales que atraviesan pliegues, digamos una herida en el aspecto palmaro-volar de una articulación interfalángica que pase longitudinalmente, al cicatrizar y al producir contracción, va a producir no solo una deformidad, sino una alteración de la función. Y así como ese ejemplo lo pueden imaginar en todos los pliegues, en cuello, bueno, en fin, en todos los pliegues es importante tener en cuenta esos efectos de la contracción. Y por último, la epitelización, que es en donde van a entrar a actuar los queratinocitos, ya les voy a explicar de qué manera, y es en donde va a empezar a tapizar como tal esas células de queratinocitos y posteriormente pues a producir queratina y llevar a una piel similar a la inicial. Una cicatriz nunca va a ser igual a la piel sin daño. Se dice que esta epitelización es el principal mecanismo de cierre en heridas de espesor facial, es decir, aquellas heridas que no comprometen la dermis reticular, que es de donde pueden salir esos nichos de queratinocitos que ya les voy a mostrar. En esta tabla acá es como un resumen, también para que si algo le tomen pantallazo, como con las células, lo que producen y pues el tiempo de duración. Acá entonces lo que quería mostrarles. Cris, ¿Sí? disculpa, tenemos una pregunta de Antonio. Si quieres, De- Antonio, procede, porfa. sí, dime, ¿tienes micrófono? No, disculpen, es que se me fue la mano. Por ahora, todo claro, muchas gracias. Listo, dale. Entonces, aquí lo que queremos mostrar es la epitelización. Entonces, por eso cuando les expliqué la histología, les hice énfasis de explicarles en dónde estaban, en qué parte de la dermis y por qué eran importantes. Entonces, aquí esquemáticamente vemos que este anexo, que es el folículo piloso, está rodeado por células epiteliales, ¿sí? Queratinocitos. A raíz de esos queratinocitos es que va a empezar la migración hacia la parte superficial y hacer la epitelización. Entonces, inicialmente vemos esto acá. Y acá en esta imagen de la derecha vemos que se empiezan a formar islas epiteliales. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos queratinocitos van a empezar a migrar, pero van a empezar a formar una sola capa. Y esa capa va a intentar conectarse. Cuando se conecten todas las células, ahí sí va a empezar el proceso de maduración de los queratinocitos, que es la producción hacia arriba, con vista pues a terminar produciendo la queratina. Y pues finalmente se va a tener el tejido epitelizado normalmente con sus anexos y todo, por lo que les digo que se conservó la dermis reticular. Luego de esto sigue una fase de remodelación que es muy importante para nosotros, para los pacientes, decírselas, ya les voy a decir por qué, que es una etapa en la cual primero pues va a seguir un poco la contracción de la herida a raíz de los miofibroblastos, pero entonces yo les había explicado que ese colágeno tipo 3 es un colágeno desorganizado, como lo vemos acá en la imagen esquemáticamente, pero aquí les traje una imagen con una tinción especial que resalta las fibras de colágeno, en donde vemos que van en múltiples direcciones y que su asociación es muy laxa. Entonces, por eso este colágeno tipo 3 no va a dar la fuerza tensil necesaria, pues para, digamos, tener algo parecido a la piel antes de que se dañara. Entonces, la idea es que en esta fase de remodelación se van por medio de metaloproteinasas y de células inflamatorias, va a disminuir la angiogénesis, o sea, van a irse quitando esos vasitos sanguíneos que hacían ver esto tan eritematoso. Y va a irse organizando de una mejor manera el colágeno tipo 1, o sea, se va a volver a formar colágeno tipo 1. Y con esto se empieza a aumentar aquí como esta imagen que ya les había mostrado, entonces a medida que aumenta el colágeno tipo 1, también aumenta la fuerza tensil. Hay que tener en cuenta que más o menos a partir de la sexta semana es que empieza esta maduración o remodelación de la herida. ¿Por qué tenerlo en cuenta? Porque
este factor puede influenciar pues en la movilización o no de una herida quirúrgica o en las indicaciones que se le da al paciente, ya que hay un momento en donde este proceso puede llevar años, como dice acá, pero hay un momento en donde la fuerza tensil entra como en una meseta. Es decir, que después de eso lo que va aumentando es muy poco. Entonces, después de eso no vale la pena, digamos, inmovilizar la herida o muchas cosas. Entonces, por eso tiene implicaciones clínicas y por eso se los nombro acá. Entonces, acá una imagen, en la primera imagen superior izquierda, quería mostrarles lo que es el tejido de granulación. Entonces, aquí vemos que es un tejido multinodular, por eso su nombre, y muy eritematoso. Y que si uno, digamos, pasa una gasa por encima o algo así, puede sangrar muy fácil. Es por eso que estos son los tejidos que son, digamos, apropiados para hacer los injertos. En la imagen de la izquierda, una imagen tomada del libro del doctor Villegas, vemos una rinofimia, una proliferación de las glándulas sebáceas en la nariz de ese paciente que le genera una malformación. Vemos como mediante procedimiento quirúrgico se retira, pero ese procedimiento quirúrgico no genera lesión en la dermis reticular, por lo cual esta lesión va a cicatrizar por epitelización. Entonces, como vemos acá, los queratinocitos van tapizando y al final, sin influir mucho, simplemente por la epitelización, se tiene un resultado estéticamente muy aceptable. Y esta imagen de la izquierda, también tomada del libro del doctor Villegas, es para mostrarles pues la importancia de conocer el comportamiento de una herida, tanto para hablarle al paciente como para uno tomarlo con calma cuando llegue a pasar. Entonces vemos que al principio este tejido está muy contraído, muy eritematoso, y en este momento pues puede generar una gran angustia en el paciente por las cicatrices tan ostensibles, ¿sí? Pero esta cicatriz va a llevar un proceso de maduración que, claro, requiere unos cuidados, que ya será tema de charlas posteriores, pero que mediante esa maduración se va a llegar a este tipo de cicatrices, incluso puede llegar a difuminarse más. Entonces vemos que los resultados estéticos pues son mucho mejores, pero pues hay que esperar a que el proceso normal se dé. Ese proceso normal, sabiendo la fisiopatología, se puede influenciar. Actualmente es un campo amplio para trabajar porque lo que se sabe es muy poco. Entonces, pues ahí está para un tema de estudio. Pasando a la clasificación de las heridas, tenemos las laceraciones, que es una herida de bordes nítidos. Depende, puede cambiar de profundidad, pero importante saber que este tipo de heridas se puede cerrar bien por primera intención, que ya les explico qué es, y pues la cicatriz que deje puede ser pequeña. Estas heridas punzantes o penetrantes se caracterizan porque son muy profundas, suelen no cerrarse porque hay un riesgo muy alto de que en la profundidad se genere infección, entonces suelen no cerrarse. La herida del extremo superior derecho es una herida que hay que tener en cuenta, es muy importante principalmente en urgencias y todo, porque en accidentes de tránsito, especialmente de motos, bicicletas, son muy frecuentes, son aquellas heridas que son como los raspones. Pero ¿por qué es importante? Porque cuando se raspa, pues se quita la parte superior y el mugre debajo, entonces va a quedar un tatuaje permanente ahí, y pues claramente un tatuaje de esos en cara o en partes visibles no es lo que queremos para un paciente. Otra clase de herida es la de abulsión, que digamos así a grandes rasgos es el arrancamiento de una parte. Esta herida puede ser engañosa, en la literatura mencionan que a veces los bordes son nítidos, pero hay que tener en cuenta que por el mismo mecanismo de la lesión, esos bordes suelen estar macerados, necróticos, alterados, entonces no es bueno, digamos, afrontar de una vez esos tejidos, sino que vale la pena revisar y si es necesario hacer una debridación del tejido para tener unos mejores resultados en la cicatrización. Y por último, la amputación, que ya es la pérdida parcial o completa de algún miembro o de un dedo, como se ve en la imagen, ¿sí? Que ya también tendremos una charla quizás de microcirugía, en donde podemos saber algo más de este tipo de lesiones.
Otra clasificación que es importante tener en cuenta, además para nosotros que nos gusta la cirugía, es esta clasificación como quirúrgica de las heridas. Esta es importante, ¿por qué? Porque pues da como una directriz de cómo se puede hacer el cierre de esa herida, pero también de la necesidad de profilaxis antibiótica. Entonces tenemos la herida tipo 1, que es la herida limpia, que es un procedimiento netamente estéril, en donde no se penetran cavidades con colonizaciones ni nada, es un procedimiento con asepsia y antisepsia, en donde se va a tener un riesgo del menos del 5% de infección, entonces en estas heridas no se recomienda profilaxis antibióticas. La siguiente es la limpia contaminada, en donde vamos a tener quiebres menores de la técnica estéril en el quirófano o cirugías que impliquen entrar en cavidad oral, cavidad nasal, cavidad peritoneal, axila, porque básicamente porque estas zonas tienen una alta carga de microbiota normal y tienen un 10% de posibilidades de infectarse, entonces pues hay que tener en cuenta algunos factores adicionales para ver si se agrega profilaxis antibiótica o no. La herida contaminada, que es una herida traumática o una inflamación no purulenta, o aquellas en donde hay un quiebre mayor en la técnica estéril. En esta se dice que hay un riesgo del 20 al 30% de infección y por lo tanto se recomienda empezar antibióticos profilácticos. Y por último tenemos la herida infectada, que es ya la que está netamente contaminada, que tiene tejido desvitalizado, que tiene cuerpos extraños y son heridas que siempre hay que darles antibiótico porque tienen un alto riesgo de infectarse. En cuanto a los tipos de cierre, entonces tenemos el cierre por primera intención, que es en aquellas heridas de bordes nítidos, en donde, digamos, la contaminación es mínima. Entonces, por medio de materiales de sutura, se van a afrontar esos bordes y, como les dije, la cicatriz va a ser mínima, la contractura va a ser mínima. Son heridas que estéticamente, pues, son buenas. El cierre por segunda intención suele ser una herida contaminada o sucia o una abrasión de una gran extensión en donde es difícil realizar un cierre de segunda intención, entonces se permite que la herida empiece a llevar su proceso de cicatrización sin cerrarla y teniendo en cuenta ir haciendo limpiezas y curaciones para permitir que este tejido de la granulación no se vaya a infectar y pues finalmente termina en la epitelización. ¿Qué pasa? Que estas heridas al tener pues esta exuberante formación de matriz extracelular, de colágeno y todas estas cosas, va a tender a tener más problemas de cicatrización como la contractura o digamos estéticamente van a ser más ostensibles. El defecto va a ser más grande. Y el cierre por tercera intención, que era lo que les había nombrado antes, es esa herida que se deja que empiece su proceso de cicatrización sin cerrarla, se limpia y cuando esté, digamos, el lecho adecuado, cuando el tejido de granulación esté apropiado, limpio, sin contaminación y digamos que la herida ya haya generado un poco de contractura, que digamos disminuya un poco la superficie cruenta, ahí se le va a ayudar con sutura y también se dice que tienen unos buenos resultados estéticos y no tienen tantas complicaciones como las heridas por segunda intención. En cuanto a los factores que influyen en la cicatrización, tenemos en primer lugar los factores nutricionales y medioambientales. Hay muchos, pero pues acá les voy a poner los más importantes en clínica y pues que hay que tener en cuenta. Entonces, en primer lugar, pues tener en cuenta que la cicatrización, como ya había dicho, al necesitar la producción de tanto de factores de crecimiento, de citoquinas, de proteína, de células, en fin, tiene un alto requerimiento energético, por lo cual es importante tener en cuenta el estado nutricional del paciente. Principalmente, o sea, esto en heridas pequeñas quizás no es tan importante, pero sí es muy importante, por lo menos en grandes quemados. O en pacientes que tienen, pues, cirugías de abdomen también es importante. Son importantes tanto los macronutrientes como los micronutrientes, ¿sí? Es importante proteínas, carbohidratos, lípidos, pero también las vitaminas y los micronutrientes. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta también en pacientes con ayuno no prolongado que son sometidos a cirugías, pues porque en estos pacientes
se puede asumir de que va a llevar un proceso difícil de cicatrización, entonces pues hay que tener cosas en cuenta, hay que estar pendiente de la albúmina, de otros factores para favorecer la cicatrización en estos pacientes. También en los pacientes con pobre control de glicemia, como los pacientes diabéticos, se va a presentar una alteración en la función principalmente de los fibroblastos y de las células endoteliales, entonces se va a retrasar esa fase proliferativa y la fase de formación de tejido de granulación. Es por eso que en estos pacientes es frecuente encontrar el pie diabético, porque es difícil que formen tejido de granulación y pues la función de los fibroblastos está disminuida. Entonces, dentro de los factores que hay que trabajar en esos pacientes con ese tipo de lesiones, pues es el control de la glicemia. La vitamina C, como ya lo había nombrado, tener en cuenta que es importante porque es un cofactor en la reacción de la hidroxilación de la prolina, que es importante para la formación del colágeno. Es decir, pues bueno, esto leía que es más común en pacientes ya con escorbuto, que en donde pues por la deficiencia de vitamina C la cicatrización va a estar muy disminuida. Sin embargo, como lo vamos a ver en la siguiente charla, la vitamina C se utiliza para favorecer la cicatrización, precisamente por esto. Dos factores muy importantes a tener en cuenta en todos los pacientes, pero yo creo que principalmente en los pacientes sometidos a cirugía estética, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. En primer lugar, fumar. Fumar por distintos mecanismos, pero principalmente está demostrado que la nicotina va a causar una vasoconstricción. Eso va a generar una disminución en la oxigenación, lo cual va a disminuir pues la cantidad de reacciones químicas que se den, porque el oxígeno es vital para las reacciones químicas, pero además de esto, va a haber una disrupción en la microcirculación que impide que lleguen nutrientes, citoquinas, en fin, esos tejidos no van a responder muy bien ante las heridas. Y adicional a esto, algunos componentes del cigarrillo van a impedir la migración de células inflamatorias, de fibroblastos, y también van a disminuir la actividad como tal de las células inflamatorias. Y por último, el alcohol, decía que se ha documentado tanto en pacientes con consumo crónico como en pacientes intoxicados agudamente o embriagados, en los cuales se realizó una cirugía, aumenta considerablemente la incidencia de infecciones comparados con pacientes que pues no toman grandes cantidades o pues no se han embriagado. Lo mismo con el cigarrillo. Otros factores es la radiación y la medicación, importante para nosotros. Entonces tener en cuenta que la radiación ionizante va a alterar el DNA, pero además de alteración en el DNA y mutación pues en esas células, va a producir radicales libres. Esos radicales libres son importantes tenerlos en cuenta porque van a dañar las membranas celulares y las proteínas, entonces eso va a causar daño en estos tejidos. Y entonces todo esto va a impedir la proliferación, la migración y la contracción normal de la herida, predisponiendo a dehiscencia de las heridas. En cuanto a medicamentos, se tiene que los AINES, ya sea que inhiban el funcionamiento de la COX-1, de la COX-2 o mixta, se ha demostrado que van a generar una disminución en la producción de prostaglandina D2, que es muy importante para la proliferación y la angiogénesis, entonces se va a retrasar esto. Pero entonces hay que tener en cuenta que esto principalmente es en aquellos pacientes crónicos con úlceras que ya tienen un problema de cicatrización, estos AINES van a empeorarlo, ¿sí? Pero decía la literatura que ciclos cortos de AINES en personas sanas con el objetivo de buscar disminuir el dolor no generan alteración como tal en la cicatrización. Los corticoides actúan con una manera similar, lo que van a causar a la final es alterar la fase inflamatoria y la función de los fibroblastos. Entonces estas heridas van a tender a infectarse y también a tener un cierre pues muy dificultoso, no van a cerrar rápidamente. En la literatura mencionan, esto ya lo vamos a ver en otra charla también, pero mencionan que la vitamina A ayuda a disminuir el impacto de los corticoides sobre la cicatrización. Por último, aquí en estos factores tenemos la quimioterapia, que se ha demostrado que interfiere tanto en la fase inflamatoria como disminuyendo el depósito de fibrina, también influye en la síntesis de colágeno y dificulta la contracción. Sin embargo, hay un estudio que fue hecho en cirugía de mama,
en las cuales pues se les hizo la cirugía y después de eso necesitaron coadyuvancia con quimioterapia, y en ellas, específicamente en esas cirugías de mama, no se logró demostrar que la quimioterapia retrasara o dificultara la cicatrización. En cuanto a factores genéticos, eso solo traje 2 enfermedades, hay muchas, pero pues como para tenerlo en cuenta, una es la cutis laxa, que es una enfermedad en la cual va a haber un aumento en la vascularización en la dermis, un cambio en la estructura del colágeno tipo 1, entonces va a ser unas heridas muy débiles, y las fibras elásticas pues se caracterizan por ser inmaduras, entonces esas cicatrices nunca tienen la fuerza tensil ni siquiera cercana a la parecida. Y el síndrome de Ehlers-Danlos, que es una anormalidad en la estructura del colágeno, y son aquellos pacientes que podemos ver con hipermovilidad articular, piel hiperextensible y fragilidad tisular. En ellos va a ser difícil la cicatrización, o va a ser difícil que la cicatriz adquiera pues unas características cercanas a la piel normal. En cuanto a las alteraciones de la cicatrización, normalmente en la mayoría de textos o en la mayoría de lugares se encuentran las úlceras y el queloide y la cicatriz hipertrófica, pero en el texto de Graf se me hace que hacen una aproximación que es muy importante pues para entender más los mecanismos y no simplemente memorizar las cosas, sino entenderlos. Entonces hay varias alteraciones. Una puede ser por una inadecuada regeneración, ¿sí? Esto es frecuente verlo en el sistema nervioso central, en donde vemos que la capacidad de estas células es muy baja para replicarse, y también en las úlceras corneales, por eso son unas cicatrices difíciles de manejar. Las del sistema nervioso central se dice que usualmente se rellena con una cicatriz, pero el tejido como tal no se regenera. Otra alteración es una inadecuada formación ya de la cicatriz, que es en estos casos de pacientes crónicos o con alteraciones metabólicas o postrados, en donde va a haber una dificultad para cerrar esa herida. Entonces vamos a tener ejemplos como el pie diabético, las úlceras por decúbito, las úlceras arteriales y venosas. Otra alteración en la cicatrización es la excesiva regeneración. Esto se puede ver digamos, en daños en nervio periférico que generan un neuroma, y que es una lesión que va a causar dolor crónico, es un crecimiento casi tumoral, va a causar un dolor crónico y es de difícil manejo. Leía que se ve frecuentemente en pacientes con amputaciones. Y una hiperkeratosis, que es característica en las lesiones que se dan por la psoriasis. Y por último, una alteración por la excesiva formación de cicatriz, que es aquí en donde vamos a tener la famosa cicatriz hipertrófica y el queloide, que ya les voy a explicar cuáles son sus diferencias. Entonces, hay algunas zonas del cuerpo que son más predispuestas a generar este tipo de lesiones abundantes o con un crecimiento, digamos, abundante, que son la zona esternal, las zonas escapulares, los lóbulos, sí, los lóbulos de las orejas, principalmente en esas zonas es donde se va a ver esto. Y pues también hay alguna predisposición, se dice que genética, en donde principalmente las pieles oscuras o fototipos 5 y 6 son los que van a desarrollar más queloide. Entonces aquí vemos una imagen en donde primero tener en cuenta las diferencias. Entonces una cicatriz hipertrófica es aquella en donde pues claramente el tejido es exuberante, abundante, pero a diferencia de la derecha, que es el queloide, en esta no se cruzan los límites de la herida, es decir, ella no invade, mientras que en el queloide, como vemos, empieza a invadir y a tener un comportamiento casi que neoplásico e incluso dañando tejido adyacente bueno. Y lo otro que es importante, que es aquí tener en cuenta esta imagen, y es que la mayoría de las veces la cicatriz hipertrófica, por causa de la remodelación y la maduración, tiende a ser autolimitada, ¿sí? Mientras que la cicatrización queloide va a tener un crecimiento casi que indefinido y cada vez va a ir aumentando más. Entonces, los tratamientos van a ser distintos. Y por último, acá una imagen característica del queloide, en donde vemos que sobrepasa los bordes de la herida y empieza a dañar tejido sano adyacente,
casi como un comportamiento tumoral. Y listo. Listo. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo al respecto? Por favor, levanta la mano. O si, eso iba a decir, o si algún residente quiere dar su aporte, bienvenido. Adelante, Doc. Bueno, buenas noches para todos. Pues para los que no me conocen, yo soy William Balaguer, residente de cirugía plástica. Pues yo primero que todo quiero felicitarlos por esta motivación que tienen todos ustedes por generar estos espacios académicos y pues donde entran a debatir muchos temas muy importantes, no solo para los cirujanos plásticos, sino también para los médicos generales en particular. Yo quiero hacerles varias apreciaciones. La primera, pues para Cristian, felicitarlo, porque pues es una charla de un nivel académico y una rigurosa investigación la que realizó. Felicitaciones, muy buena charla. Y lo otro que quería comentarles es que pues realmente esto es una aplicación que van a tener todos ustedes. Hasta el que sea y se desempeñe como médico general o desde el médico general hasta el que se especialice y llegue a hacer fellows de cirugía plástica y lo que ustedes quieran, porque realmente todos nosotros vamos a estar en contacto con cirugías, con heridas en la piel todos los días. Siguiendo con este punto, es muy importante que ustedes sepan que con algunas excepciones muy puntuales, todas las heridas en la piel van a cerrar por sí mismas, porque básicamente esa es la capacidad, es una capacidad que tiene casi que todas las heridas, independiente, yo como ya les dije, con algunas excepciones muy puntuales, pero, y es aquí donde entra la labor nuestra, es generar, porque muchas veces cuando el cuerpo hace esto por sí solo, genera unas situaciones mórbidas para los pacientes que no son nada agradables. Entonces, ya mencionaron algunas, los queloides, cuando se deja cierres por segunda intención muy grandes, puede haber ese tejido de granulación que nos contaba Cristian y que nos expuso con mucho detalle. Cuando se deja proliferar y cerrar por segunda intención, generalmente hacen unas retracciones cicatriciales muy grandes y esto, por mencionarles algunos ejemplos, es muy importante porque es allí donde tanto en todos los escalones de la atención, desde el médico general hasta el supraespecialista, en algo podemos contribuir y ayudarles a los pacientes para que la cicatrización se dé de la mejor manera posible. Y pues no sé si tengan algunas preguntas que el doctor Carlos Ruiz y yo les podamos responder o que el doctor Cristian, que es el expositor, quiera responder. Estamos muy atentos. De nuestra parte, del doctor Carlos Ruiz y yo, pues los felicitamos. Tienen un grupo con unas bases muy sólidas y que esperamos de verdad que siga creciendo y en lo que necesiten estamos muy atentos, pues yo creo que todo el grupo de residentes para brindarles esa atención y el apoyo en lo que necesiten. Muchas gracias, Doc, por el aporte. Y sí, esa es la idea, crecer juntos y hacer fuerte este grupo. Pues sí, aprovecho el comentario para decirles que no solo ya contamos con el aval de facultad, sino que tenemos un preaprobado de la sede de Bogotá, de la Universidad Nacional. Entonces es importante tenerlo en cuenta.